Vectores unitarios. Un vector unitario es un vector con magnitud igual a 1 y cualesquiera dirección. Un vector cualesquiera es un vector que tiene una magnitud diferente de 1 o menor que 1 y tiene cualquier dirección. Un vector unitario puede tener cualquier dirección. Su característica principal es que la magnitud o largo del vector es igual a 1. Tenemos vectores unitarios de la forma natural. Por ejemplo, el vector y, que es el vector unitario en dirección x positiva. El vector j es un vector unitario en dirección y positiva. Y el vector k, que es un vector unitario en dirección z positiva. Y los usamos para expresar vectores en forma de componentes. Si observamos, la notación matemática para el vector unitario es cambiar la flecha de la variable por una testa o gorrito sobre la variable. De tal manera, si un vector r es solamente el vector y, tenemos que poner el r con la testa arriba. O p, que sea solamente en dirección j, o q, solamente en dirección k. Pero estos vectores deben tener magnitud igual a 1. ¿Para qué nos sirve un vector unitario? El vector unitario nos sirve para multiplicarlo por un escalar y poder hacerlo más grande o más pequeño, es decir, escalar un vector sin cambiar su dirección. También se puede convertir un vector unitario en negativo, multiplicándolo por menos 1. Podemos crear una base para generar cualquier vector, es decir, podemos representar cualquier vector como la suma de componentes i, j y k multiplicados por algunos escalares. ¿Cómo transformar un vector cualquiera en un vector unitario? Primero, tenemos que calcular la magnitud del vector con el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Dividimos cada componente por la magnitud del vector. Tendremos rx sobre la magnitud de r más ry sobre la magnitud r y obtendríamos el vector unitario. No se te olvide cambiar la notación matemática de la flecha por una testa en la variable r. Por ejemplo, el vector 4i más 3j más 7k es un vector de 3 dimensiones, pero no importa. Podemos calcular su magnitud como raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. Esto es igual a raíz cuadrada de 74, que es igual a 8.6. Dividimos el vector c entre 8.6, cada componente, nos da 4 entre 8.6, es igual a 0.465, 3 entre 8.6, 0.349 y 7 entre 8.6, 0.814. Podemos observar que las componentes del vector unitario deben ser menores que 1. Y algo muy importante, no deben sumar a 1. Lo que debe ser igual a 1 es la magnitud del vector c. Si es un vector en 2 dimensiones, podemos usar el ángulo positivo solamente. Si observamos al dividir la magnitud entre cada uno de los componentes, realmente estamos obteniendo el coseno del ángulo en y y el seno del ángulo en j. De tal manera que si usamos el ángulo positivo, podemos calcular el vector unitario sin tener que hacer la división. Los falsos vectores unitarios. La suma de las componentes no debe ser igual a 1. Es decir, r igual a i más j no es unitario. 0.5i más 0.5j tampoco es unitario. Lo que debe ser unitario es la magnitud del vector, es decir, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado.